Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este pasaje tan interesante de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 7 tenemos el discurso de Esteban. Esteban hace una síntesis de toda la historia de la salvación. Ya en la historia de la salvación, sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos, que son los acontecimientos dentro de una historia, una realidad, lo que nosotros vamos viviendo. Upeala ñamoía haña genonde ajina ñandere nonde ave y porque hombre uñande iñande esa pañande y pecuyana peñandere covemba esa pañande y pecuyana umimba y ponaite ñande yara hombre uañande haya po vaena. Bueno, vamos a seguir hoy en nuestro curso bíblico, queridos amigos, el capítulo 7, como decíamos, de Hechos de los Apóstoles, del versículo 23 al 29. Está dentro de este discurso tan hermoso que es síntesis de historia de la salvación de Esteban. Nos dice: al cumplir 40 años sintió un vivo deseo de visitar a sus hermanos los israelitas, y como vio que maltrataban a uno de ellos, salió en su defensa y vengó al oprimido matando al egipcio. Moisés pensaba que sus hermanos iban a comprender que Dios por su intermedio les daría la salvación, pero ellos no lo entendieron así. Al día siguiente sorprendió a dos israelitas que se estaban peleando y trató de reconciliarlos diciéndoles: ustedes son hermanos, ¿por qué se hacen daño? Pero el que maltrataba a su compañero rechazó a Moisés y le dijo: ¿quién te ha nombrado jefe o árbitro nuestro? ¿Acaso piensas matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó y fue a vivir al país de Madián, donde tuvo 2 hijos. Entonces, como ustedes pueden ver en el curso anterior que tenemos de Hechos de los Apóstoles. Pero queremos mirar un poco algunos detalles, acentuar, mirar con mayor profundidad. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos. En un momento determinado, ¿verdad? 40 años, en este caso Moisés, que bajó de su trono real por cuidado y preocupación por sus hermanos. Oye esa cuá, oye esa pea, y ajana, a eshana, ba evaloicoa cuejina lleva. Teramba evaloicoa hina con hacer a pisa cuerandie. Hay una preocupación y hay un real deseo de cuidar entonces a sus hermanos. Esto fue
Otra manera en que Moisés era, como decíamos, un Jesús, ¿verdad? Que viene y que se preocupa por sus hermanos, entra. ¿Se dan cuenta? Esta es una lectura dentro del Nuevo Testamento, ciertamente. Está haciendo una relectura del Antiguo Testamento, pero aquí en el Nuevo Testamento lo que está sucediendo. Él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, pero ellos no lo habían entendido así. Es lo que sucede también en nuestra vida, queridos amigos, queridos hermanos. Sino que Moisés, que ofrece la libertad a Israel, fue rechazado. Es rechazado con despecho encima, porque él primero procura salvar, ¿verdad? A través de la fuerza también, porque él lo que está haciendo es, dice, mata a ese egipcio que le estaba maltratando a uno de sus hermanos. Pero ella ya ve que entre ellos mismos, dañaño entendéis y nada. Sino que imagínense, queridos amigos, es interesante toda esta historia de salvación, porque y ante esa situación es el Moisés, ¿verdad?, el que actúa. Como nosotros decíamos, dentro de nuestra relectura, Esteban lo que está haciendo aquí al hacer y al tocar ciertos elementos del Antiguo Testamento, pero aplicándolo al Nuevo Testamento, le está diciendo al judaísmo con el cristianismo. El cristianismo es hermano tuyo. El cristianismo es aquel que ha entendido, que comprende y que está haciendo camino y está ofreciendo lo mejor, ¿verdad?, de esta propuesta del evangelio. Peñan de Yara, Ombouba, Cueñan de Jesucristo, Lupibeñan de Yicua, Janguaña, Hendujanua, Apeñan de Ya, Buenona, Avejina Peñan de Yara, Oye Yañan de Avejina Peñan de Yara, Ome Evañan de. Y entonces encontramos, sin embargo, una reacción contraria a lo que nosotros esperaríamos, ¿verdad? En lugar de alegrarse, en lugar de decir, por fin ave o ibe de ella lleva la oye esa cua, oye esa pe ahora en puti omita o moasata ñande pe puña de mopuata ñande con veña ñe penuta ya ye esa pe veña ña capu anda ya tiririmo ahí pe huire con boya Jacob como esclavos. Ellos estaban esclavos en Egipto. Moisés, siendo, imagínense, nada más y nada menos que nieto del faraón, porque esa era su realidad, era considerado el hijo, ¿verdad?, de la hija del faraón. Y así entonces Moisés es rechazado, sin embargo, rechazado con despecho. Israel negó que él tenía cualquier derecho de ser gobernante y juez de ellos. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame,
muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José, que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un Belén. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios y hoy también recordamos a este gran santo de la iglesia, de la espiritualidad cristiana, San Juan de la Cruz, sacerdote y doctor de la iglesia. Cuando la iglesia proclama doctor de la iglesia, quiere decir que a través de sus enseñanzas, sirvió y sirve para el pueblo fiel, para entender, para descifrar cómo Dios se manifiesta en el día a día, en nuestra historia y de acuerdo a alguna de nuestras características esenciales. San Juan de la Cruz principalmente del espíritu, el sentido de la espiritualidad cristiana. A través del libro Isaías 45, 6
al 8 y luego del 18 y luego del 21 al 25. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la felicidad y creo la desgracia. Yo el Señor soy el que hago todo esto. Destilen cielos desde lo alto y que las nubes derramen la justicia. Que se abra la tierra y produzca la salvación y que también haga germinar la justicia. Yo el Señor he creado todo esto porque así habla el Señor, el que creó el cielo y es Dios. El que modeló la tierra, la hizo y la afianzó y no la creó vacía, sino que la formó para que fuera habitada. Yo soy el Señor Yahvé. Entonces, queridos hermanos, qué lindo que es esta insistencia que escuchamos de parte del mismo Dios para con nosotros. Yo soy Yahvé, el yo soy. Upea Cojina es el nombre de Dios. Es un verbo, Yahá, que quiere decir justamente yo fui, yo soy y yo seré, es decir, el eterno, el perpetuo. Que es la fuerza de Dios continua que está presente en nosotros. Y podemos meditar justamente con este santo San Juan de la Cruz lo que significa esta espiritualidad. La espiritualidad de la cruz, la espiritualidad del seguimiento de Jesucristo, la espiritualidad que es la misma vida divina que entra en nuestro corazón y dirige nuestros pasos. Ya lleve que no vea pañande roga puebe guana ñandene tamen guana añandere cobebe guana porque upebe ñande ñamoñe purujina peñandera pea lleva. Pidamos por intercesión de San Juan de la Cruz la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Hola y bienvenidos amigos de Tectón. Hoy 14 de diciembre celebramos la festividad de San Juan de la Cruz. Aquí algunos datos curiosos que deberías conocer sobre este santo carmelita. Primero, a los 21 años tomó el hábito en el convento de los carmelitas de Medina del Campo. Su nombre de religión era Juan de San Matías. Después de hacer la profesión, pidió y obtuvo permiso para observar la regla original del Carmelo, sin hacer uso de las mitigaciones, permisos para relajar la regla, que varios pontífices habían aprobado y eran entonces cosa común en todos los conventos. Segundo, San Juan hubiese querido ser hermano lego, pero sus superiores no se lo permitieron. Tras haber hecho con éxito sus estudios de teología, fue ordenado sacerdote en 1567. Las gracias que recibió con el sacerdocio le encendieron en deseos de mayor retiro, tanto que llegó a querer entrar en la Cartuja. Tercero, Santa Teresa oyó hablar del hermano Juan en Medina del Campo y se entrevistó con él y le dijo que Dios le llamaba a santificarse en la orden de Nuestra Señora del Carmen. También le refirió que el prior general le había dado permiso de fundar 2 conventos reformados para hombres y que él debía ser su primer instrumento en esa gran empresa. La reforma del Carmelo que lanzaron Santa Teresa y San Juan no fue con intención de cambiar la orden o modernizarla, sino más bien para restaurar y revitalizar su cometido original, el cual se había mitigado mucho. 4. Poco tiempo después, se llevó a cabo la fundación del primer convento de carmelitas descalzos, en una ruinosa casa de Duruelo. San Juan entró en aquel nuevo Belén con perfecto espíritu de sacrificio. Unos 2 meses después, se le unieron otros 2 frailes. Los 3 renovaron la profesión el domingo de Adviento de 1568, y nuestro santo tomó el nombre de Juan de la Cruz. Quinto, en cierta ocasión, una mujer muy atractiva tentó descaradamente a San Juan,
en vez de emplear el tizón ardiente, como lo había hecho Santo Tomás de Aquino en una ocasión semejante, Juan se valió de palabras suaves para hacer comprender a la pecadora su triste estado. El mismo método empleó en otra ocasión, aunque en circunstancias diferentes, para hacer entrar en razón a una dama de temperamento tan violento que el pueblo le había dado el apodo de Roberto el Diablo. Sexto, en 1571, Santa Teresa escribió a su hermana refiriéndose a San Juan de la Cruz: «Está obrando maravillas aquí. El pueblo le tiene por santo. En mi opinión, lo es y lo ha sido siempre». Tanto los religiosos como los laicos buscaban a San Juan, y Dios confirmó su ministerio con milagros evidentes. Séptimo, en 1577, el provincial de Castilla mandó a San Juan que retornase al convento de Medina del Campo. El santo se negó a ello, alegando que había sido destinado a Ávila por el nuncio del Papa. Entonces el provincial envió un grupo de hombres armados que irrumpieron en el convento de Ávila y se llevaron a San Juan por la fuerza. Sabiendo que el pueblo de Ávila profesaba gran veneración al santo, le trasladaron a Toledo. Como Juan se rehusase a abandonar la reforma, le encerraron en una estrecha y oscura celda y le maltrataron increíblemente. Octavo, el santo falleció el 14 de diciembre de 1591. La muerte del santo trajo consigo la revalorización de su vida y tanto el clero como los fieles acudieron en masa a sus funerales. Dios quiso que se despejasen las tinieblas y se viese su vida auténtica para edificación de muchas almas. Sus restos fueron trasladados a Segovia, pues en dicho convento había sido superior por última vez. Y hasta aquí algunos datos que quizá no sabías sobre San Juan de la Cruz, y ahora dirigiremos una breve oración al santo. Vuestro emblema fue siempre padecer y ser despreciado. Oh, si pudiese yo al menos resignarme en mis tribulaciones, ya que no soy tan generoso como tú en el padecer y ser despreciado. A ti, pues, que en tantos sufrimientos fuiste siempre paciente, resignado y gozoso, a ti me encomiendo para que me enseñes a resignarme en mis muchas penas. Tampoco me faltan fuertes pesares y pesadas cruces, y muy a menudo, cansado y desalentado, me quedo, me abato y me caigo. Ten compasión de mí y ayúdame a llevar con resignación y con gozo mis cruces, con la mirada siempre vuelta al cielo. Os tomo por protector mío, por mi maestro y mi guía aquí en la tierra, para ser vuestro compañero en la patria del paraíso. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas, este gran evangelista que nos cuenta, según el cardenal Martini, dice que este evangelio es para los avanzados. Un mío ya poma de cueo coma una base dentro de su vida cristiana. Hoy cuama ina hoy pucuina pejapeo hoy pucuya lleva pejecoe hoy cuariré ojenduriré lleva omoingue beña punto ume beñan de yara e se añande aupe beñan de yacagua. Y eso es lo que dice Lucas, es para los avanzados. Tiene la capacidad entonces ese cristiano de reflexionar, de entender, de saber y de dirigir su propia vida. Nosotros decíamos que Moisés es rechazado de su pueblo y con despecho encima, con despecho. ¿Quién te ha puesto aquí como juez? Mapi, conde. El mensaje de Esteban entonces es muy claro. Ustedes han rechazado a Jesús. Cuando está diciendo que le rechazan, ¿verdad?, a Moisés con despecho, él lo que está contando es una reinterpretación. Así como Moisés fue rechazado por su pueblo, así también ustedes al nuevo Moisés, es decir, a Jesús de Nazaret, lo están rechazando. Añandeco han habido tú la ñamaña 2000 años iré a llevar ñamaña mía de mí.
peñan de yara o ujina lleva ñande pisula hanguay somos hasañan de pe pues hay ñande dale baisha va pe cuita vendera pe baisha va pe puata baisha va pe yapota hay paja peñande ñañe puno hay ya po bai con bai con ya ponanangüe ñañe motawete y le rechazamos con despecho mapi con de manen buco ape de baere ta sen de baemon beuta se de baela sembo eta se hay papa moi Piala ñaneñe etejina, she ay papa hoy, va y la hereda se allí. Esa es una actitud, ¿verdad? Esa es una forma de decir, es una forma de presentarnos, es una forma de manifestar entonces, ¿verdad? Entonces es un rechazo, han rechazado a Jesús, quien era como Moisés, ciertamente. Jesús es el nuevo Moisés, pero aún más grande que él. Y con esto niegan que Jesús tiene derecho de ser un gobernante y juez sobre ellos. Bueno, esto es importante como idea central, esto es lo que el autor sagrado nos está queriendo contar. Seguimos nosotros estos versículos del 30 al 34, al cabo de 40 años se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza ardiente. Moisés quedó maravillado ante tal aparición y al acercarse para ver mejor oyó la voz del Señor que le decía: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés, atemorizado, no se atrevía a mirar. Entonces el Señor le dijo: Quítate las sandalias porque estás pisando un lugar sagrado. Yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto, he oído sus gritos de dolor y por eso he venido a librarlos. Ahora prepárate, porque he decidido enviarte a Egipto. Entonces es Dios el que se aparece a Moisés en el monte Sinaí. Aparición, teofanía. Dios, oye cualca, o ua lleva, jaeoi o genonde. Moisés que está trabajando, Moisés que está en una situación cotidiana de su vida, 40 años imagina en el desierto. Entonces, aveñan de ella calcula ponana, 40 años primero siendo educado en el palacio por la hija del faraón. Después ya sabíamos y hemos escuchado en este discurso de Esteban del 23 hasta el 29 que nos decía que él se preocupa con ojo o ella mi pueblo, mi nación, ¿cómo les puedo ayudar? ¿Cómo los puedo liberar de esa esclavitud? Pero no se ponen yo. El mismo abuelo, ¿verdad? Del mismo faraón que lo persigue, que no lo deja. Entonces se despacha, él mismo entonces huye, se va al desierto y de nuevo 40 años. Recuerden que el número 40 dentro de la cabalística, ya estudié a mí, el significado del número 40 dentro de la Biblia es importante porque es toda una generación, una madurez, un camino. Entonces Catuma, ya yesa pe de maoi, ya tomar la de decisión fuera. Era opción fundamental, Moisés. Aquí 40 años, decide, ve, abre los ojos, quiere ayudar. Pero de nuevo se va al desierto. Y aquí estará de nuevo 40 años en esta vida familiar y en esta vida de silencio. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir.
Una vez más, el Papa recibió a los peregrinos a su audiencia general en el aula Pablo VI, recordó el sufrimiento de los ucranianos y pidió a los asistentes que también se acuerden de ellos esta Navidad de un modo muy particular. Abbassiamo un po' il livello delle spese di Natale, così si chiamano. Facciamo un Natale più umile, con regali più umili. Inviamo quello che risparmiamo al popolo ucraino che ha bisogno, se soffre tanto, fanno la fame, sentono il freddo e tanti muoiono perché non ci sono medici, infermieri alla mano. Non dimentichiamo, un Natale sì, in pace col Signore sì, ma con gli ucraini nel cuore e facciamo quel gesto concreto per loro. El Papa también saludó a los voluntarios italianos presentes por el Día Nacional del Servicio Civil, elogió su trabajo y dedicación a los otros, la llamó una parte bonita de la cultura italiana. Voi avete un volontariato forte, forte. Andate avanti con questa spiritualità del volontariato che ci fa aiutare tanti, uno con l'altro, ci unisce pure. El Papa continuó su catequesis sobre el discernimiento, enfatizó la necesidad de estar atentos ante la tentación de la excesiva confianza y la falsa sensación de seguridad. Se manca la vigilanza è molto forte, come dicevano, il rischio che tutto vada perduto. Non si tratta di un pericolo di ordine psicologico, no, ma di ordine spirituale. Una vera insidia dello spirito cattivo. Questo infatti aspetta proprio il momento in cui noi siamo troppo sicuri di noi stessi. E questo è il pericolo. Al final de la audiencia, el Papa se detuvo a rezar enfrente del nacimiento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas. Los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Me puede faltar todo en la vida. Me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Me puede faltar todo en la vida. Puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón
te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. 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 Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yarañe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias, a nuestro querido Paraguay. Ñande Yarañe. Ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir
el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando nosotros ahora, dice, después de 40 años. Al cabo de 40 años se le apareció un ángel en el desierto del monte. Ñambojera pa, imagina 40 años con el faraón, 40 años él que se va al desierto, se casa, tiene hijos, en el versículo 29. Moisés huyó y fue a vivir al país de Madián, donde tuvo 2 hijos. Tuvo 2 hijos. Bueno, interesante porque después aquí cambia. Después de 40 años, quiere decir que Moisés le coma 80 años. A bebé pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Simbologías maravillosas, espectaculares para decirnos, aquí está Dios. Aquí está la presencia de un Dios que te ama, que te quiere, que no te olvida, que no te deja, que está a tu lado, que camina contigo. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Acercarse para mirar, acercarse para conocer. Va a la gente lleva, ando güey nunca. Queridos amigos, esta expresión o esta teología que aquí se nos presenta, ¿verdad? Es importante. Primero dice el deseo, se acerca para ver qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que está ardiendo? ¿Qué es lo que nos está consumiendo? Esto es como decir, queridos amigos, que esa misma fuerza de Dios que ya se había manifestado estando en el palacio viendo a sus hermanos, es lo que ahora vuelve a manifestarse, opeando güey, ahí está. Esa llama no se consumía. Quiere decir entonces que es la fuerza, el Espíritu de Dios que trabaja en el corazón del hombre. Upean digatuila o we, alleva. Digatuñan de la ñambo huego ama ego. Porque es la fuerza, es el Espíritu de Dios. Esa zarza que no se consumía, es decir, la presencia de Dios que está en el corazón del hombre. El que tiene buena voluntad y buen deseo y quiere ayudar y quiere que las cosas salgan adelante, catuetea llevo recota peñan de yarañepe, hecobepe, apego y beoñepe, nutomba, pues ahí va a pecar tu yella, pues amba esa va a tu ñandebo y ñañe cuame, enjañame, peñan de yegua mía, ñamonga cuajanma, peñan de roga, pues ñamonga cua, peñan de familia, mi ñamonga cuajanma, lleva, peñan de recobe. Esta es la grandeza, queridos hermanos, esta es la grandeza que Dios nos regala. Y entonces, en la llama de fuego de una zarza que se presenta al Señor, es la llama del corazón, es la llama del hombre, es la llama que cada uno de nosotros tiene, que le está ardiendo por dentro. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Aquí llega la voz de Dios. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Aquí aún más linda la expresión, ¿verdad? Porque la voz le hace recordar toda una historia. Upeago y Sejina lleva peñandela yahesha, mua peñande yaranda ahí, cuñande yahesha, solamente como parche en un momento o en un puntito específico. Ñande yaheshana, ñajenduana, Hayagüero Guatana, Peñan de Yara de Cobeyan de Cobebe, pero en todos los momentos de la vida. Se dan cuenta que se va manifestando en cada situación de nuestra propia vida. Eso es lo que significa cuando te dice, ¿verdad?, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Upeala bombe uañande hina, apeala ñande Yagüero Guatana, hina Peñan de Cobebe. El Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no es un Dios que cae en paracaídas, sino que es un Dios que continuamente camina con nosotros. Ñande petengoina, ojoñan en diejina, o guatañan en diejina, o esa cañan de baisha bañan de yaipe cuyana bañan de la peja baisha bañan de yapoana. Y así entonces, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés, temblando, no se atrevía a mirar el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Temblando.
El temor de Dios es uno de los elementos fundamentales, esenciales que nosotros tenemos en la Biblia, queridos hermanos. Temor de Dios, porque al contrario, el temor de Dios, que significa, en una traducción más sencilla para nosotros, es el respeto. Upeago dice, Gina, el temor de Dios quiere decir que nosotros somos capaces de arrodillarnos, peñan de ya en donde pejañañe pomoí en donde porque ya igual más apea ya igual más pañandé, es decir, en nuestras limitaciones, en nuestros errores, en nuestras imposibilidades, ¿verdad?, de hacer siempre el bien, de estar al 100%. Upe peñan de ya esa cuaña mañana esa peñan de yaraya. Este es el Dios verdaderamente de la santidad, y por eso dice, temblando no se atrevía a mirar. Porque hoy yo sin ti, Señor, no soy nadie, no puedo hacer nada. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe en Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Caminando hacia Belén, en medio de tanta oscuridad, nos guía tu luz, que en mi vientre está. Todavía no entiendo por qué me escogiste a mí, pero creo en tu palabra, que se encarnó dentro de mí. Para hacer tu voluntad, y en medio del silencio recibo tu aliento, tu espíritu de amor, llenándome de paz. Pronto nacerás, mi pequeño Emmanuel. Pronto mi niño Jesús, pronto nacerás, mi pequeño Emmanuel. Pronto nacerás, mi niño Jesús. Al fin llegamos a Belén y no encontramos un lugar, pero sí este establo para abrazar tu voluntad. Muy pronto nacerás, mi pequeño Emmanuel.
dentro de mí, muy dentro de mí, mi alma se alegra, vives en mí, vives en mí, siento tu amor, muy dentro de mí, muy dentro de mí, mi alma se alegra, ya estás aquí. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Es el discurso de Esteban. Y este discurso de Esteban, que nos hace una síntesis del Antiguo Testamento, va pasando ahora la vida de Moisés. Ñandeko Yagüero Mandu Ana, que más atrás los que se acercaron y decían en el capítulo 6 que él blasfemaba, ¿verdad? Sobornaron a unos hombres para que dijeran que le habían oído blasfemar contra Moisés y contra Dios. En el versículo 11 del capítulo 6. Capítulo 6, versículo 11. Sobornaron a los hombres para que dijeran que le habían oído blasfemar contra Moisés y contra Dios. En el discurso toma bastante partido sobre la figura de Moisés. Desde el versículo 17, al acercarse el tiempo en que debía cumplirse la promesa que Dios había hecho a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó, todo el pueblo de Israel, hasta que vino un nuevo rey que no sabía nada acerca de José. Hasta ahí entonces te vuelve a presentar Éxodo, capítulo 1, versículo 7 en adelante. Este rey, empleando la astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres. En ese tiempo nació Moisés. Ahí está, comienza la historia de Moisés, desde el versículo 20. Que blasfema, y sobornaron a algunos para que mientan. La Iyapúa no tiene patas largas, sino que patas muy cortitas, porque que no era así. Como decía, estaba queriendo engañar por situaciones bien concretas en la vida, ¿verdad? Y entonces Moisés, mirando esta zarza ardiente, se maravilla de la visión, se acerca para observar. Viste que aquí va también unido todo lo que es el deseo ardiente, pero o sea, peñan de corazón y peñan de agua lleva, aupeágina cutatapeyuya lleva. Y le sacamos esa ceniza, lo que tenemos en la vida y en el corazón.
peñan de yaran bora jubeñan de yara corazón huevo y allá bañan de yahuere coaña peñan de pepe aupea año de mopunía aupea año de mongu eaina. Y por eso dice acercándose para observar. ¿Por qué Moisés? Una simple curiosidad, y podría ser una simple curiosidad también, pero lo importante es que se acerca, quiere ver, quiere saber. En varios pasajes de los evangelios también nosotros encontramos ese deseo ardiente, quiere ver, quiero conocer. Una de esas figuras emblemáticas es aquella figura, por ejemplo, de Zaqueo. Lucas capítulo 19, está pasando por Jericó. Había un hombre llamado Zaqueo, ¿verdad? Y entonces, que era muy rico, etcétera, jefe de publicanos, y quería ver a Jesús. Es decir, Jorao quería introducirse en lo más profundo de este misterio. Maico Pea en Duena, Petal Jesús. Entonces quiere ver a Jesús. Y por eso es que después, justamente lo que le va a salvar a este hombre, Zaqueo, a pesar de ser un publicano, ser un pecador, jefe de publicanos, sin embargo tiene este deseo, Hechos de los Apóstoles. A Lucas lleva el capítulo 19 de San Lucas del Evangelio, a Hechos de los Apóstoles, ya es una síntesis maravillosa con este discurso de Esteban. Y entonces por eso te está diciendo, en la llama de una zarza ardiente, Moisés quedó maravillado ante tal aparición, y al acercarse para ver mejor, oyó la voz del Señor que le decía: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés, atemorizado, no se atrevía a mirar. Siempre nos va indicando, ¿verdad?, el temor de Dios. Yo digo atemorizado. El temor de Dios quiere decir, queridos amigos, cuando nosotros nos ponemos ante Dios y reconocemos nuestra limitación, cuando nos ponemos ante lo luminoso, cuando nos ponemos ante lo trascendente, es ahí donde nosotros nos conocemos quiénes somos nosotros. Solamente, queridos amigos, justamente uno de los grandes filósofos decía que yo existo en la medida en que reconozco que existe un tú. El yo existe porque existe un tú. O sea, que existen otras realidades alrededor nuestro. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿y quién soy yo entonces? ¿Quiénes son estos que están aquí? Yo me doy cuenta, mañana veas esa. Mavio con A. Andelaré mañana, y mavio con A, sea mañana, es mavio se entonces. Va, eres de acuerdo, mira, así, mira, así. Ya mañana ya es cada uno dentro de sus características. O peña mañana lleva peña de ñame, peña de corazón, allá es jamaico. Y aquí entonces es donde entendemos como Moisés, atemorizado, dice luego, ¿verdad? Moisés quedó maravillado ante esta aparición, y al acercarse para ver mejor, ver de nuevo, el jorao, mejor, profundamente, ahora ya se escucha una voz, la voz del Señor, que le dice. Queridos amigos, vamos finalizando por el día de hoy. Allí vamos a continuar este tema muy interesante, muy lindo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, estamos nosotros, los versículos 30 hasta el 34. Y les dejo la bendición del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.